El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carlos Andrés Plazas, profesor adscrito al Departamento de Ciencias Sociales, y coordinamos junto a la profesora Carolina Bautista Ananqué. Transmitimos desde la ciudad de Bogotá, situada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio, a través de las emisoras comunitarias y universitarias con las que llegamos a diversas audiencias desde la costa atlántica hasta la región cundiboyacense, y también a quien nos escucha en formato podcast en diversas plataformas. Este espacio comunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, Duván Cárdenas en comunicaciones, Mario Enríquez en control máster y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Hoy hablaremos sobre democracia estudiantil y pues para poder entenderla podría decir que es un conjunto de prácticas, normas, espacios de participación mediante los cuales los estudiantes intervienen en la toma de decisiones dentro de las instituciones educativas. No se limita únicamente a elegir representantes o personeros, implica también un ejercicio activo de deliberación, de diálogo, construcción colectiva, de normas, defensas de los derechos, deberes de la comunidad educativa. Y desde esa perspectiva académica, la democracia estudiantil constituye un proceso formativo y prepara a los jóvenes para la vida ciudadana y fortalece la cultura democrática en la sociedad. Hoy hablaremos sobre la construcción y experiencias de las democracias estudiantiles, y pues para esto nos acompaña en cabina dos invitados especiales, Andrés Acosta y Matías. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cordial saludo, profe Carlos, y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por nuevamente estar aquí en estos micrófonos. El día de hoy, acompañado también de uno de mis exalumnos que ya en este momento hace parte también de la comunidad universitaria. Me enorgullece también presentarlo. Matías, adelante Matías, un placer. Gracias, profe, por ese recibimiento. Pues sí, gracias a ustedes también por la invitación y pues bueno, a ver qué hablamos hoy. Vale, Matías, muchas gracias por ese saludo. Y pues como lo mencionamos, este ejercicio de pensar la democracia estudiantil no solo es pensarla como en una burbuja, sino también una articulación respecto a la construcción de ciudadanía, de la democracia política ciudadana, y ver cómo se proyecta también la juventud desde el plano político. Escuchas Ananqué en la Pedagógica Radio. Historia central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio. Hoy en Historia Central profundizaremos un poco más alrededor de la democracia estudiantil. Pensar en la democracia estudiantil implica problematizar y comprender una idea de escuela, de educación. El filósofo y pedagogo John Dewey sostenía que la escuela debía funcionar como una sociedad en miniatura, donde los estudiantes aprendieran democracia practicándola diariamente, es decir, que tendría que articularse a una práctica constante, cotidiana tal vez. Para Dewey, la educación no debía centrarse únicamente en transmitir conocimientos, sino también en formar ciudadanos críticos y participativos. En ese sentido, esta democracia estudiantil permitiría que los alumnos desarrollen pues, habilidades como la argumentación, la responsabilidad colectiva y la resolución de conflictos, la oratoria, también esta capacidad de expresarse públicamente. Y no solo Dewey lo planteaba, también el pedagogo brasileño Paulo Freire defendía una educación basada en el diálogo, la participación activa de los estudiantes, en el trabajo de pedagogía del oprimido. Freire critica estos modelos educativos autoritarios, tradicionales, y propone una relación un poco más horizontal entre docentes y alumnos que haría parte de la forma de construcción de democracia participativa estudiantil. Desde esta mirada, esta democracia estudiantil no solo vendría a ser un mecanismo administrativo, sino también una herramienta de transformación social que reconoce la voz de los estudiantes como parte fundamental de una comunidad educativa. En ese sentido, pues algunos organismos internacionales como la UNESCO afirman que la participación estudiantil fortalece la convivencia escolar, contribuye a la formación de ciudadanos comprometidos con valores democráticos, y cuando los estudiantes participan en consejos estudiantiles, debates o proyectos colectivos,
aprenden a respetar opiniones diferentes, aprenden a construir acuerdos, aspectos esenciales para una sociedad pluralista y también entienden la otredad no desde la condición de la mismidad, sino desde el otro, ¿no? Eso también posibilita un sentido crítico frente a la sociedad, también genera un valor de empatía frente a las diferentes formas de pensamiento político. Sin embargo, pues la democracia estudiantil pues se enfrenta a diferentes desafíos. En muchas instituciones la participación de los estudiantes termina reduciéndose a actividades simbólicas y en una verdadera incidencia en las decisiones escolares. Termina siendo una figura en cierta medida institucional y pues termina siendo una falta de interés, de desinformación o también se enfrenta al autoritarismo institucional que pues llega a limitar esta participación efectiva y electiva. Por ello, pues, es necesario pensar que las escuelas promuevan espacios reales de diálogo y garanticen que las opiniones de los estudiantes sean escuchadas y valoradas y no solo quede como un elemento figurativo en el papel. Acá pues nos lleva a pensar un poco respecto a cómo se ha consolidado la democracia estudiantil en Colombia. Andrés, ¿qué nos podrías decir al respecto? Digamos que en términos históricos, la democracia estudiantil en Colombia comienza o inicia a consolidarse formalmente a finales del siglo XX, especialmente con la promulgación de la Constitución del 91 acá en Colombia. Antes de estas fechas, pues había algunas organizaciones estudiantiles, pero no había como tal una estructura legal que garantizara precisamente una participación en las instituciones educativas. Durante gran parte del siglo XX, las escuelas colombianas funcionaban bajo modelos tradicionales y autoritarios, donde las decisiones eran en su mayoría tomadas exclusivamente por directivos y docentes, y pues los estudiantes quedaban prácticamente a un lado, ¿no? Los movimientos sociales y estudiantiles de las décadas de los 60, de los 70, incluso de los 80, impulsaron debates sobre los derechos de participación juvenil y la necesidad de democratizar dicha educación. Las universidades, como siempre, fueron escenarios de importantes movilizaciones estudiantiles, especialmente en defensa de la educación pública en un inicio y la participación política de los mismos estudiantes. El cambio más importante, como lo mencionamos, ocurrió en el 91 cuando se estableció que Colombia era un Estado social de derecho, basado en un principio de participación democrática. A partir de este principio, la educación comenzó a entenderse no solo como transmisión de conocimientos, sino también, digámoslo de cierta manera, como una formación ciudadana, una formación para poder constituirse como un ciudadano social consciente. El artículo 41 de la Constitución señaló que en todas las instituciones educativas se debía fomentar el estudio de la Constitución y las prácticas democráticas. Posteriormente se lanzó la Ley General de Educación del 94, la cual organizó oficialmente el conocido gobierno escolar. Esta ley estableció mecanismos de participación para estudiantes, docentes y padres de familia. Gracias a ella surgieron figuras como el personero estudiantil, el consejo estudiantil, el representante de los estudiantes ante el consejo y los gobiernos escolares. Estas instituciones buscaban que los estudiantes participaran activamente en las decisiones de la vida escolar y aprendieran valores democráticos mediante la práctica. Más adelante, hacia el 1994, el decreto 1860 reglamentó el funcionamiento del gobierno escolar y definió cómo debían realizarse las elecciones estudiantiles dentro de los establecimientos educativos. Desde entonces, cada año en los colegios se realizan procesos electorales similares a los de una democracia nacional, con campañas, propuestas y votaciones. En esta medida, Andrés, pues tenemos que hay un origen institucional, pero que tenemos que problematizar alrededor de que no es una extensión del derecho, sino una conquista por parte de los estudiantes mismos. Y pensemos al estudiante como un sujeto activo dentro de la construcción de la educación, o sea, que serían las instituciones educativas sin estudiantes. Siempre se tiene que escuchar la voz de los estudiantes y por eso surge la necesidad, pero una necesidad que ha sido conquistada a partir de la movilización, a partir de la representación de diferentes colectivos estudiantiles, movimientos estudiantiles que exigen y que ven la necesidad de escuchar sus voces y en cierta medida pues institucionalizando la figura de representación estudiantil porque muchas veces, si bien eran escuchadas, pero institucionalmente no eran avaladas en términos, digamos, administrativos, en términos de la gestión de los mismos espacios educativos. Digamos que también retomando lo que nos decía Freire, hay que crear estos microespacios, ¿no? Si bien precisamente las comunidades son las que saben qué pasa en su territorio, en un caso de una escuela, un espacio micro, son los estudiantes los que precisamente saben qué pasa y qué necesidades tienen y qué pueden llegar a arreglar, qué problemas que de pronto el docente o la directiva no ven, pero que el estudiante lo está viendo a diario, ¿cierto?
Sí, exacto. Entonces acá tenemos como una experiencia desde lo institucional, desde lo práctico, pero el tema también pasa por la experiencia misma de los docentes que muchas veces motivan de los estudiantes que se arriesgan a demandar por sus derechos, por ser escuchados. Y acá, bueno, Andrés, me gustaría preguntarte desde su experiencia, ¿qué papel cumple la escuela en la formación de ciudadanos críticos y democráticos más allá de esta elección y del gobierno escolar? Digamos, ¿cómo se podría pensar eso desde un sentido crítico? Digamos que como docente en el área de ciencias sociales, por lo general siempre es el docente de ciencias sociales el que se encarga del gobierno escolar, ¿no? Se le ensampla como esa tarea o ese deber. Y desde el aula yo creo que se pueden lograr muchas cosas con los estudiantes. Tenemos estudiantes que por X o Y motivos son muy críticos ante su situación, pero carecen de argumentos y carecen de pronto de esta capacidad de crear un argumento lógico frente a sus necesidades y poder exigir sus derechos de manera clara y concisa. La práctica propia de este ejercicio crítico parte también de una idea de que enseñarle al estudiante que los derechos y los deberes dentro de una democracia son muy importantes, que prácticamente se debe luchar por ganar cada centímetro y cada espacio como se ha venido ganando a lo largo de los años por parte de muchos estudiantes, sobre todo de las universidades, que son los que ponen la batuta en este asunto. Y si uno desde el colegio, desde las aulas, desde pequeños, se les enseña que la voz debe ser escuchada, que desde, como lo mencionábamos, desde el otro debe también escucharse y entenderse y llegar a consensos, me parece que eso también sería un ejercicio muy interesante que se podría plantear desde el aula y desde la experiencia propia del docente. Vale, Andrés, muchas gracias. Como vemos entonces acá, la construcción de estos espacios pasa también por pensarse la ejecución de un programa alrededor de las ciencias sociales, ¿no? Que es la encargada de pensarse la democracia, el deber ciudadano, la participación electoral, y está vinculada también con lo que mencionaba la legislación de cómo se piensa la enseñanza de la Constitución y los derechos constitucionales que también empiezan a cobrar sentido y a cobrar relevancia dentro de los espacios institucionales. Bueno, esto es la experiencia de Andrés como docente, pero también queremos escuchar la experiencia de Matías como estudiante de secundaria, ahorita, bueno, estudiante ya universitario, pero que tiene muy viva la experiencia. Y bueno, Matías, ¿cuáles fueron los principales retos de ejercer la participación estudiantil dentro de la institución? ¿Qué aprendizajes dejó, digamos, para este proceso para tu vida personal, ciudadana? ¿Y cómo lo ves y lo proyectas ya fuera de la institución? Bueno, pues principalmente son dos retos, que son por un lado los estudiantes y por el otro las directivas. El problema con los estudiantes a veces es la falta de compromiso, ya que uno se compromete a hacer unas propuestas, pero a la hora de pronto decirle los requisitos para poder hacer la propuesta, el estudiante dice no quiero, o de pronto no cumplen con lo que uno necesita. Y pues como en todo, ahí uno cómo va a reclamarle de pronto a la directiva que no nos ayude o que de pronto no nos dé esos beneficios. Pero también existe el problema, que es que las directivas muchas veces nos dejan a un lado a pesar de que somos representantes, o en el caso del personero, y solo aceptan cosas que vayan a favor del colegio y nada que de pronto les toque, no sé, comprar algo, hacer algo de más. Entonces ese es como uno de los retos con las directivas. Y pues aprendizajes muchos. La verdad, ya ahorita uno se da cuenta de lo importante que es no quedarse callado frente a alguna injusticia o frente a algo que no nos gusta. Y gracias a este ejercicio como representante, pues por lo menos yo fortalecí mis habilidades argumentativas. Ya se puede pensar con más lógica y se puede también enseñar a más personas a que sigan por este camino de la argumentación y la lógica, creando un gran grupo que podemos tener buenas ideas para pelear de una forma buena. Ok, Matías, muchas gracias. Pues acá vemos ya como la interacción de diferentes estamentos, ¿no? Lo institucional, el profesorado, el estudiante, pero también parte del respaldo estudiantil que encuentra frente a la propuesta. En últimas, ser representante estudiantil es vender una propuesta frente a una idea de colegio, a una idea de ser estudiante, a una serie de necesidades que se construyen alrededor de la cotidianidad. Y allí pues también está el respaldo por parte de lo que es el estudiantado frente a la necesidad de mandar, porque no solo pasa por un sujeto que tiene la posibilidad de hablar o votar en ciertos escenarios, porque muchas veces queda invisibilizado y reducido frente a
al equilibrio de fuerzas, pongámoslo así, en los espacios de representación, donde solo es uno en contra de, ¿no? Y como menciona Matías, muchas veces ahí como que es el limitante de decir, bueno, es que usted no puede hacer esto, sino hay un limitante y por ende pues ya es como la presión por parte de los estudiantes que parte también del proceso de generar una conciencia crítica frente a su actuar y como sujeto activo dentro de la participación y construcción de los espacios educativos, ¿no? Digamos que también parte de unas relaciones de poder, ¿no? Siempre va a estar involucrado en las relaciones de poder. Con Matías, que por cierto fue representante de los estudiantes el año pasado en el colegio, ya se graduó, teníamos esa discusión con él y decíamos, bueno, realmente hay unas propuestas, realmente se quiere cambiar, pero digamos que no se visibiliza el trabajo que hacen ellos junto con la personera, que también en este momento me atrevo a mencionarla, Sara Bernal, con la cual hicieron pues ciertas actividades y ciertas cosas, pero que a la larga también los mismos estudiantes me decían, profe, ¿qué están haciendo los chicos realmente? Cuando uno pues entendía y era consciente, ellos hacían gran parte de las discusiones en los consejos estudiantiles. Matías ahorita nos aclarará un poco más esa situación, pero digamos que no se lograba visibilizar realmente esa representación con los estudiantes. Entonces se hacía un trabajo realmente, pero no se podía visibilizar con los estudiantes porque de pronto no veían o no estaban tan pendientes o no era tan fácil de socializar estos logros o estas discusiones que se lograban presentar en estos consejos, en estos lugares como que se reúnen allá personalmente, a solas, por allá escondiditos, y los estudiantes pues pasan por el lado y a veces ni siquiera son conscientes de que tienen una representación propia, de que tienen que utilizar estas figuras para hacerse escuchar realmente. Entonces sí pasa por un proceso de relaciones de poder, de también de que a veces es muy difícil que uno como docente, pues más que todo en instituciones privadas, ahí sí como se muerda la mano que le da de comer, pero los estudiantes no tienen nada que perder. Siento yo que antes tienen, por el contrario, todo para ganar. Entonces, pues no sé, Matías, si quieres complementar ahí. Pues sí, además lo que hablábamos del consejo, pues hay un poco de... Yo tenía una pelea y era que en el consejo debería haber un docente que supiera el tema. Digamos, en el caso del profesor, alguien de sociales, que supiera llevar cómo se lleva una democracia, de pronto cómo era un proceso. Pero pues no era así y los que estaban en el consejo como que su única tarea era decir que sí a todo lo que dijera la directiva o la jefe porque no sé si les daba miedo, yo no sé, pero muchas veces tuvimos esa discusión con mi compañera ya que éramos los dos únicos que teníamos como esa crítica a las propuestas que hacían y pues al ser una democracia y sí, entre comillas, pues nos ganaban el sí siempre y casi nunca nos dejaban demostrar el por qué no y pues cuando uno argumentaba o hacían mala cara o de pronto le hacían ahí los comentarios que a uno prefería mejor no seguir hablando porque pues ahí lo que dice el profe del poder pues están por encima de uno en ese caso. Sería pensar cómo se construye contrahegemonía en los espacios de representación estudiantil, que sería algo complejo. Y es lo que mencionaba Andrés, o sea, cómo evidenciar con el estudiantado la labor del representante estudiantil, porque no pasa por la materialidad, decir, ay, construimos una cancha de fútbol y fue gracias a, ¿no? Porque tiene ciertos alcances, ¿no? Pero si de pronto estamos problematizando el proceso de, no sé, los procesos de disciplinares a estudiantes, que ya tiene otro tipo de alcance en función de este tipo de normas o conductas que afectan a los estudiantes en función de cómo se concibe el comportamiento al interior de una institución y que en cierta medida son invisibilizados porque no hay una materialidad. Entonces también es como un limitante que se genera y lo que menciona, no es lo mismo ser representante estudiantil en un espacio público, en una institución pública que en una institución privada donde prima pues en cierta medida lo económico y bueno, y que también parte de las mismas condiciones de posibilidad de la institución en función de pues con presupuestos propios es que se mantiene el pago de matrículas, bueno, otro tipo de ingresos y eso pues también lleva como a mantener cierta funcionalidad. Entonces es como un contrapeso que se genera frente a los alcances que podría tener este tipo de representaciones, ¿no? Y se va también a mediar en un macroespacio, ¿cierto? Si vemos precisamente esas prácticas y esas dinámicas dentro de un consejo estudiantil, dentro del tema de que por ser mayoría las voces de las minorías no se escuchan o son invisibilizadas, pues precisamente todo esto nos sirve de herramienta también como enseñanza de la historia y de la memoria, ¿cierto? Para poder establecer precisamente un histórico de lucha de esas minorías que se han visto rezagadas en todo lo que es la democracia en Colombia. Vemos que partidos políticos que tienen gran maquinaria política, por decirlo así, llegan al Consejo, llegan al Congreso, llegan al Senado
y hacen, como podría decirse, su voluntad a sus intereses, mientras los intereses de la minoría, que tal vez podemos verla reflejada en los estudiantes, se ve pues coartada, a pesar de que son necesidades que puede que el estudiante se plantee, que puede que las necesite, que estén dentro de las concesiones, pero como vemos también la educación se trata de convertir en un mercado, en un negocio, en lo comercial, en que se tiene que atender al cliente. Entonces, a esas dinámicas también se responde, y esos son unos ejercicios democráticos que los mismos estudiantes aprenden en esas dinámicas. Sí, Andrés, y ya que habla de enseñanza, también pues nos podría comentar un poco cómo los procesos de participación estudiantil podrían convertirse en una experiencia pedagógica real y no únicamente pues actividades simbólicas o administrativas de la escuela. ¿Cómo se podría pensar en un escenario mucho más profundo vinculado con estas experiencias pedagógicas que permita, yo creo, problematizar también lo que implica ser representante, los alcances y cuál es su labor? Porque bueno, recuerdo mucho en mi vida escolar que a veces llegaban hasta prometiendo piscina y bueno, y termina siendo un micromundo de lo político en términos sociales, ¿no? Era precisamente lo que yo el año pasado y este año también hablé con estas personas que se postularon, y era decirles: no nos vayamos a los populismos, porque populismos ya tenemos bastantes, ya suficientes piscinas con pelotas y cubrir de marquesina el techo de Bogotá, no sé, pavimentar el Magdalena, cosas que parecen irrisorias, pero la gente las cree, ¿no? Y entonces resulta interesante porque yo les mostraba a ellos cómo precisamente caían en esas prácticas populistas, y esa es la mejor pedagogía que uno puede hacer, siento yo como docente, y es desde los ejercicios reales, desde su cotidianidad, desde su práctica, enseñarles a los estudiantes que puede que en este momento les parezca algo ilógico y que lo entienden fácilmente, pero luego, cuando pasamos a un ejercicio serio de democracia, el tema de los populismos se ve muy reflejado en los candidatos, incluso mirando propuestas de los candidatos que tenemos para este momento en las presidenciales, pues hay bastantes propuestas populistas que uno dice realmente pareciera que estuvieran prometiendo piscina de pelotas para Bogotá o para el país. Entonces, Matías yo creo que nos dará un poco más de luces al respecto, porque siento que también este proceso de enseñanza de la democracia y de los procesos de participación es fundamental para la vida. Entender que hay una voz que se tiene que hacer escuchar, entender que nuestros derechos valen, que hay una constitución que nos avala, que hay unos derechos de petición, en qué momentos utilizar cada cosa, en qué momento yo utilizo una acción de tutela, en qué momento yo utilizo un derecho de petición, en qué momento yo recurro a un abogado, recurro a un juez de instancia, hasta dónde tiene que llegar un proceso. Todo eso son cosas que la mayoría de la gente ignora, ¿cierto? ¿Quién juzga al presidente, por ejemplo? Sí, el presidente no lo puede juzgar una fiscalía o la corte o la justicia ordinaria, él tiene un estamento especial. ¿Por qué los senadores o representantes, cuando se ven envueltos en problemas, se apartan de su cargo y que los juzgue la fiscalía? ¿Por qué precisamente pasa eso? Porque son instancias que se establecieron desde la Constitución del 91 y que tienen todo ese meollo también cuando uno enseña la Constitución y cuando uno enseña cómo funciona este país. Sí, Matías, ya bueno, vimos un poco la experiencia del profe Andrés, pero desde tu perspectiva, ¿cómo cree que podría transformarse un verdadero espacio de formación democrática y construcción de liderazgo también a partir de tu experiencia y de la de tus compañeros que participaron de este proceso de elección en función de lo que, entre comillas, pongamos, lo prometían, ¿no? ¿Cómo se podría problematizar eso en función de una formación democrática, una construcción de liderazgo juvenil? ¿Cómo lo ves? Pues yo recuerdo que antes de que llegaran los profesores de sociales, o sea, ya existían unos, pero como que dejaban muy de lado este tema de las elecciones. Pero cuando llegaron los profes, o sea, el profe y otro profe que tuvimos, ellos le metieron más importancia y por lo menos, digamos, por curso, hacían también una elección de representante del curso. Y antes era solo como por ahí sí populismo, entonces el que era el más popular del curso era el que ganaba por votos de quien levante la mano. Pero luego se pudo llevar más a fondo y entonces ya el representante de curso tenía que dar unas propuestas, tenía como que mirar qué le hacía falta a su grupo, y esto permitió que las personas a la hora de ya votar a un representante o a un personero pensaran con más lógica y con más crítica. Sin embargo, es muy real lo que hablan de los populismos, ya que desde que estoy en sexto grado en ese colegio me daba cuenta de que siempre que llegaban estas épocas de elecciones eran las carteleras grandes y ven y te tomo la foto, ven, te pones la gorra, te pones las gafas, te regalo un dulce por esto, por lo otro, y los que no lo hacían
y que de pronto tenían buenas ideas, el hecho de no meterle color a su campaña, pues los mandaba como para el piso. Nosotros lo que intentamos con mi fórmula fue que cambiar todo esto. Entonces como que fue un día donde promocionábamos nuestras propuestas y ya, nada más. No hacíamos tanta invasión de todos los días y así fue. Mientras que la otra fórmula no estaba muy conectada entre personero y representante y se notó mucho ya que le tocó a una persona todo el peso de hacer su campaña y pues se notó en ya los resultados finales. Pues yo creería que una forma muy buena de crear una democracia puede ser de pronto incluyendo una clase como, no sé, una ética o de pronto una clase, no sé, una cátedra de democracia, así fuera una vez a la semana, que hablara claramente qué es la democracia, cómo se genera una democracia, impulsar el liderazgo en los estudiantes. A mí me gustó mucho una propuesta que hicimos a final de año que fue como una simulación de organización de las Naciones Unidas. Y con el profe pensamos que no iba a salir porque era final del año, pues iban a estar aburridos los estudiantes. Y la verdad fue un muy buen evento. Todos los estudiantes quisieron participar, hicieron el tema de búsqueda de sus países. Y nos dimos cuenta de que si al estudiante se le propone una forma dinámica, el estudiante va a entender y se va a interesar más en estos temas democráticos. Gracias, Matías. Y al parecer esa práctica de representación estudiantil se congela en el tiempo y aún sigue existiendo las propuestas inalcanzables y que no se, digamos que no son coherentes y no están de manera paralela frente a las posibilidades que tiene la representación estudiantil, que es otro de los elementos que es importante entender, ¿no? Porque muchas veces no se entiende cuáles son los alcances que tiene el ser representante estudiantil, porque pues la posibilidad está para todos los estudiantes, ¿no? Todos los estudiantes que cumplen los requisitos pueden, pero también lo que decía Andrés, quienes quieren y quienes tienen, digamos, las capacidades para lograr una representación, digamos, que tenga un alto impacto, se puede decir. Y eso pues hace parte también del problema, ¿no? Y lo que menciona Matías, esos espacios de formación política, ciudadana y demás, que sean paralelos también a los procesos educativos, o sea, las clases sociales donde se enseña democracia, se enseña participación, podría ser una alternativa para que se piensen, digamos, de manera mucho más profunda estos escenarios y no solo que en el papel y en lo institucional, ¿no? Y también, pues sí, claro, efectivamente podemos ver que la participación tiene que integrarse desde todos los cursos, desde el más chiquito hasta el más grande, entender que todo es un proceso, todo hace parte de una participación y que ahí sí como dicen, unidos somos más, hacemos más y pues también en este sentido también entender que las horas de clase en los colegios se va supremamente rápido entre evaluaciones, cumplir una temática, tratar de que los estudiantes vayan todos en grupito y que entiendan o traten de entender los temas. Hay unos estudiantes que las cogen más rápido, otros pues de pronto les cuesta un poquitico más, pero sí es un reto bastante grande llevar un grupo a un nivel óptimo de participación, pero siento que se puede lograr, siento que se puede hacer. Este ejercicio que nos mencionaba Matías, que era el modelo de simulación de las naciones, me dejó muy sorprendido y de muy grata manera, porque pues fue ver a los estudiantes realmente metiéndose en un papel político, metiéndose en un papel de liderazgo, y yo les hacía la reflexión, les decía, sí ven que sí es posible pensar, participar, cuestionar, pero pues algunos de pronto por desinterés, por flojera, o porque están en un mundo de redes que todo lo quieren ya y una premiación inmediata, pues nos cuesta un poco a los docentes. Sí, Andrés, eso es una realidad. Y Matías, ya haciendo un ejercicio en retrospectiva, ¿consideras realmente que la voz de los estudiantes ha sido escuchada en la escuela, en el caso particular de donde egresaste? Y de pronto estos cambios, bueno, ya nos mencionaste un cambio pedagógico que serían necesarios para fortalecer esta participación, pero ¿algún otro cambio que tú consideres necesario e importante resaltar ya después de tu experiencia y ya viéndolo desde afuera? Bueno, pues hablo como si estuviera mi compañera, mi fórmula. Nosotros la verdad quedamos un poco decepcionados de la experiencia, ya que pensábamos que iba a ser más democrática, que íbamos a tener un liderazgo más grande, una importancia más grande, pero no lo fue. Entonces, no sé cómo sea en un colegio público, pero por lo menos en nuestra experiencia desde un colegio privado, uno está muy oprimido por cualquier cosa. Entonces, no puede hacer esto porque es que mire, usted es el ejemplo, usted es esto, usted es esto.
pero ellos tampoco nos daban un ejemplo de cómo tenía que ser un buen funcionamiento del poder. Y pues sí nos dejó un poco tristes, ya que teníamos muchas ideas en la cabeza que podían cambiar al colegio el rumbo, de pronto volverlo más dinámico, menos, ¿cómo decirlo?, como tan acartonado. Y pues vuelvo a ratificar, un cambio pedagógico puede ser la inclusión de un programa o una clase que nos hable exclusivamente de la democracia y de Colombia, porque me he dado cuenta de que las personas ahorita están, es que, ¿cómo decirlo?, no saben mucho sobre el tema de las elecciones y gracias a los populismos, debido a los populismos, es que se están yendo hacia un candidato al otro y pues es importante hacerles esa acción de pensamiento crítico porque esa es la única forma de cambiar el país y de cambiarnos a cada uno. Gracias, Matías. Eso es realmente una necesidad de pensar la cultura política y cómo nos formamos en lo político, más allá de la política, en lo político, las prácticas políticas, porque aún nos falta mucho como sociedad pensar en lo político más allá de un escenario electoral donde vas, votas y eliges, sino una construcción mucho más activa, más consciente y crítica frente a las realidades sociales del país. Profe Andrés, ¿y qué de pronto reflexión final podríamos hacer para cerrar estas reflexiones sobre la democracia estudiantil alrededor de, no sé, un sentido colectivo, el diálogo y la participación ciudadana desde la democracia estudiantil? Bueno, como reflexión final y a todos los que nos escuchan, docentes, no docentes, estudiantes, no estudiantes, los que ya pasaron por estas épocas y los que apenas están iniciando, me gustaría recomendarles y decirles, es importante entender estos temas, es importante no desconectarse del país, no desconectarse de nuestra realidad. Grato ejemplo tengo aquí al lado a Matías. Yo creo que con él se hizo un ejercicio muy interesante de pensar críticamente las cosas, de decir, listo, tal vez hay cosas que se pueden mejorar. A veces el poder no va a dejar que cambie las cosas o el status quo tan fácil, pero se puede permitir y se puede llegar a esa lucha que vamos a tener más adelante y que hay que dar año tras año tras año, porque pues precisamente las elecciones son cada 4 años, pero todo se tiene que hacer en un control social y en un control ciudadano y entender pues objetivamente para qué sirve este modelo de democracia. Vale, muchas gracias Andrés, y con estas reflexiones los invitamos a seguir con nuestra siguiente sección, Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Continuamos con Voces Ananqué, donde nos gusta resaltar otras formas de expresión y acercamiento a nuestros temas. Para esto recuperamos estos saberes populares, académicos y cotidianos de nuestras comunidades. Hoy nos comparte algunas reflexiones y experiencias Diana Ruiz, profesora de Ciencias Sociales del Instituto Pedagógico Nacional, egresada de nuestra UPN y colaboradora en varias ocasiones de Ananqué. Los invitamos a escuchar a nuestra audiencia estas reflexiones sobre la democracia estudiantil. En el Instituto Pedagógico Nacional, pues los procesos de organización escolar se desarrollan a partir de una estructura de participación en la que se busca fortalecer la formación integral de los estudiantes y en la construcción de una comunidad educativa democrática. Entonces, desde mi experiencia como docente, considero que estos procesos pues no solo permiten el adecuado funcionamiento institucional, sino que también generan espacios de diálogo, de participación y de reflexión crítica dentro del aula y de la escuela. El año pasado, junto a la profesora Luisa Vargas, tuve la oportunidad de acompañar el proyecto de democracia del IPN, una experiencia que me permitió comprender de manera más cercana cómo la participación escolar fortalece los procesos de formación ciudadana. A través de este proyecto, acompañamos diferentes actividades relacionadas con el gobierno escolar, la promoción de espacios de discusión y el fortalecimiento de la participación activa de los estudiantes dentro del IPN. Dentro de estos procesos, pues nosotras apoyamos la organización y el acompañamiento de las elecciones de personero estudiantil, del contralor y del cabildante. También ayudamos a promover espacios transparentes donde los estudiantes pues pudiesen ejercer su derecho al voto y donde pudiesen reconocer la importancia de la representación estudiantil dentro de la vida escolar.
También fue muy significativo evidenciar cómo en el IPN se fortalecen estos procesos democráticos desde edades muy tempranas. En el IPN nosotros contamos con una figura que es el personerito, que involucra a los estudiantes de primerito hasta grado tercero. Y de esa misma manera contamos con el consejito estudiantil, que es un espacio que permite a los niños y a las niñas que empiecen a reconocer la importancia de la participación, el diálogo y la construcción colectiva desde los primeros años escolares. Además, pues también tuvimos la oportunidad de participar en una capacitación orientada por Civics Colombia, la cual aportó herramientas pedagógicas y metodológicas para fortalecer los procesos democráticos y de participación escolar en el IPN. Esta experiencia nos permitió ampliar nuestra comprensión sobre la educación para la ciudadanía y la importancia de la participación juvenil y la construcción de espacios escolares más democráticos e inclusivos. Desde mi experiencia, puedo evidenciar que la democracia escolar en el IPN no se limita únicamente a procesos electorales, sino que también pues, permite construir dinámicas cotidianas del aula, en la escucha activa de los estudiantes y en la posibilidad de que los estudiantes participen en la toma de decisiones que impactan pues, su vida escolar. Asimismo, estos procesos contribuyen al fortalecimiento de valores como el respeto, la empatía, la responsabilidad y pues la convivencia. Agradecemos a Diana por estas reflexiones que son muy importantes porque también nos abre el campo y la visión a un espacio público que tiene otro tipo de alcances, posibilidades, pero que nos invita a pensar este tema de la democracia estudiantil como un tema que se debe problematizar y profundizar en los escenarios educativos, ya que termina siendo un puente para pensarse la formación ciudadana de estos jóvenes que posteriormente pues van a participar en la vida política y a construir lo político en la sociedad. Entonces termina siendo un escenario en donde no solo es responsabilidad de los profesores de sociales, sino que implica una responsabilidad y un compromiso estamental de estudiantes, profesores, la institución misma, administrativos, con la idea de que realmente no se quede solo en el papel, sino que trascienda un poco más allá. Agradecemos a Diana nuevamente y seguimos con nuestra sección Ananke en las redes. Ananke en las redes. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. También pueden encontrar nuestros episodios en formato podcast en YouTube y iVoox. Nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina. No se pierdan el próximo episodio de Ananke, Relatos de Clio por la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio presentó Ananke, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes.